¿Cómo se encuentran el día de hoy todos? A todos los que nos escuchan, a todos los que nos están viendo, les mando un saludo muy cordial, esperando que se encuentren bien. Mi nombre es Paola Cruz, psicóloga de la Universidad Nacional Autónoma de México, Campus Iztacala, donde estamos desarrollando el proyecto Psicología en América Latina, coordinado por el doctor Marco Eduardo Mulueta. El día de hoy nos complace realizar una entrevista al doctor Jairo Gallo Acosta, destacado psicólogo colombiano. Doctor, un gusto saludarlo. Antes que nada, pues agradecerle por compartirnos un poco de su tiempo para realizar la presente entrevista. Es un placer poder conversar con usted. ¿Cómo está? Bien, bien, gracias por la invitación. Desde Bogotá, Colombia, donde me ubico ahora, mando saludos a todos y a todas que están viendo este video. Perfecto, doctor. El doctor Jairo Agaya Acosta es magíster en psicoanálisis de la Universidad Argentina John Kennedy y doctor en ciencias sociales y humanas de la Pontificia. ¿Es correcto, doctor? Pontificia Universidad. Perfecto, gracias por corregirme. Universidad Javeriana de Bogotá, docente e investigador de pregrado y posgrado de varias universidades de Colombia, donde sus principales áreas de investigación son el psicoanálisis, psicología social y teoría política. Colaborador en varias revistas en Colombia y otros países de América Latina. Ponente en congresos nacionales e internacionales y autor de varios libros y múltiples artículos de psicología. Adicionalmente, el doctor Jairo Gallo ejerce la práctica clínica privada, es investigador y realiza intervenciones en problemáticas grupales y sociales. Muy bien, doctor. A raíz de la situación actual de la pandemia a causa del COVID-19, ¿cuál ha sido su experiencia personal como docente, como investigador y como psicólogo durante la pandemia? Bueno, yo primero que todo, bueno, yo trabajo en la Universidad Cooperativa de Colombia, soy profesor de la Universidad Cooperativa de Colombia. Yo creo que lo que más, muchas cosas se afectaron, entre eso la educación. Yo creo que ahora podemos hablar, ahora desde abril, estamos en abril 12 de 2022. Yo creo que ahora sí podemos hablar de las consecuencias de la pandemia. Ya no es una suposición, ya no estamos prácticamente en la mayoría de países como Colombia, México, en otros países, ya estamos, los índices son muy bajos de contagio y de muerte, afortunadamente. En Colombia creo que ya esta semana ya están llegando a menos de 100 ya diarios, cuando aquí llegó a haber 35.000 en un día. Los índices de muerte están bajando, incluso ya casi acercándose a un dígito prácticamente en Colombia, cuando llegó a ser casi 600, 700 en un día en Colombia. Entonces ya podemos hablar ya de las consecuencias, ya incluso hablando un poco sobre haber salido de esta pandemia. Vendrán otras, lo más seguro, pero vamos a hablar de esta, de que estamos saliendo. Yo creo que se afectaron muchas cosas. Yo creo que los vínculos sociales se afectaron en general. Ahora estamos tratando de ver cómo otra vez los volvemos a restablecer. Los vínculos sociales es lo que llama uno popularmente el cara a cara, face to face. Yo creo que hay mucha gente que todavía no siquiera ha retornado a eso. Eh, mu- eh, Mucha gente prefiere estar en la virtualidad. Creo que algunos anuncios del dueño de Face lo están mostrando de ahora que la opción con el metaverso. Y hay una tendencia a establecer los vínculos sociales con algo de virtualidad, como aquí. En estos momentos estamos en dos países diferentes, pero estamos en una entrevista virtual. Por eso que yo de cierta manera quería una entrevista presencial. Pero bueno, ya ahora mismo, ahora se puede así. Eso puede ser conveniente en algunos casos. A ver, si queremos, estamos en dos lugares diferentes, podemos establecer una relación que se hace, aquí también una entrevista. Pero yo creo que lo otro se afectó el cara a cara, sentir al otro, y lo educativo no se puede, como que no se puede aislar de ese fenómeno. Lo que yo estoy notando que ahora, hace unos meses volvimos a la presencialidad en Colombia, desde enero prácticamente, y lo que estamos viendo es como que hay algo que no se hizo.
los vínculos y la relación pedagógica entre los docentes, estudiantes, entre los mismos estudiantes, no se permitió con las pantallas de cierta manera, y hoy estamos viendo como las consecuencias como que apenas están retomando. Es como si de cierta manera no se hubiera aprendido durante esos 2 años. Yo he sentido como que volvamos a leer, volvamos a retomar, volvamos a estudiar, y parece que es como si estuvieran comenzando otra vez, como si tuvieran, como si nada que hubieran visto esos 2 años se hubiera quedado de cierta manera, aprendido de cierta manera. Un fenómeno raro. Y me imagino que en otros campos sociales también pasa lo mismo. Es como volver a retomar muchas cosas que se deshicieron por la pandemia y aislamiento durante varios meses. Entonces, yo creo que esas son las consecuencias de ahora. Sí, más que nada, esta relación que habla de docente alumno se vio muy afectada. Por ejemplo, nosotros acá en México, en Iztacala, en FES Iztacala, pues todavía no volvemos por completo. Se dio el comunicado de regresar, pero algunas prácticas no han vuelto. En mi caso, personalmente, yo aún no vuelvo al campus, y es precisamente como usted lo menciona, doctor, es algo como si volviéramos a retomar, y no existe como que sí, ya lo tenemos bien, bien aprendido, sino que tenemos que retomar esto. Entonces es difícil retomar, volver, que como le mencionaba, en mi caso todavía no ha sucedido, pero esperemos que vuelva a surgir esto. O tal vez no vuelva a surgir, o no sé cómo explicarme, como lo que teníamos anteriormente, Yo lo que pero creo es sí, que diga. muchos estudiantes ahora sí se están viendo las consecuencias de apagar los micrófonos y las cámaras. Yo Sí, no estoy diciendo que la educación virtual no se pueda dar, lo que pasa es que se puede dar con una serie de lógicas. No significa que en la presencialidad también no pasa eso. En la presencialidad yo puedo estar ahí y no creer que no estoy en otro estar, lugar, más o menos algo así, ajá. o no estar atento ni siquiera a lo que dicen mis docentes o mis compañeros. También me puedo aislar. Pero, a ver, de cierta manera, el vínculo presencial hace que tú no sea tan fácil aislarse. Hace que te estén Exacto. llamando cada rato, tu compañero, el docente, los demás, y implica cierta responsabilidad. Cuando digo cierta responsabilidad, es estar ahí con un sujeto, con nosotros. No te puedes estar todo el tiempo aislado, porque en algún momento te van a llamar. El de al Exacto. lado, te van a preguntar algo, algún compañero o algún docente, y ahí sí no vas a poner la excusa que tienes apagada la cámara o tienes dañado el micrófono. Tienes que contestar, dice, tienes que responder, y responder de cierta manera te implica, ¿sí? Te ubica en un lugar. Y el problema acá, yo creo que de muchos, no solamente eran unos cuantos, eran muchos, eran que prácticamente se metían al aula virtual, Ujú. apagaban las cámaras y los micrófonos, y durante todo un semestre no hablaban nunca, no preguntaban nunca, es como si no estuvieran. Eh, y aquí creo que se están viendo las consecuencias de eso. Sí, las consecuencias que ahí no había un vínculo. Simplemente había algo que uno se conectaba y ya. Yo creo que eso también nos da una enseñanza. No es lo mismo conectarse que vincularse. Yo creo que comenzamos a hacer algunas diferencias ya teóricas. Tú te puedes conectar, pero eso no significa que estés vinculado. Ujú. Yo sé que también puede pasar en lo presencial, también pasa, claro, y pasado, y siempre ha pasado en lo presencial. Pero en la presencialidad sí tienes que poner el cuerpo, por lo menos. Hay un cuerpo Sí, el implicado, cuerpo. y el cuerpo, de cierta manera, en esa implicación, se te hace más difícil no vincularte. Claro que puedes hacer lo que no te vincules, pero se te hace mucho más difícil. Exacto, sí. Como también bien lo mencionaba, ¿no? Nosotros ahorita ya estamos acostumbrados a apagar el micrófono, apagar la cámara y ya listo, ¿no? Desayunar mientras hacemos otras cosas, y ya no le ponemos el mismo empeño a la clase que se veía en presenciales, ¿no? Precisamente esto que menciona, el cuerpo ahí está, ¿no? Entonces,
también a mí me parece muy padre el psicoanálisis, que hay cosas que no logro entender, pero me parece que el psicoanálisis es muy complejo, muy ambiguo, pero a la vez muy padre, ¿no? Para definirlo así rápidamente. Y precisamente va vinculada a la segunda pregunta. Usted ha dedicado su trayectoria profesional a temas de psicoanálisis, psicología política, social y en general ciencias sociales, como lo mencionábamos al principio. ¿Cuándo y cómo nace su interés por el psicoanálisis, doctor? Yo estudié en Barranquilla, yo soy de Barranquilla, yo nací en Barranquilla. Barranquilla es una ciudad del Caribe colombiano, es la ciudad más grande de la costa del Caribe colombiana. Está entre dos ciudades muy famosas o turísticas, Cartagena y Santa Marta. Pero Barranquilla no es una ciudad turística, es una ciudad es más grande que estas dos ciudades, pero es menos conocida porque es una ciudad muy industrial, muy comercial. No tiene una historia muy larga porque tampoco es una ciudad colonial, como que Santa Marta y Cartagena, o como Bogotá, la misma capital, tiene su pasado colonial. Y bueno, yo estudié allá en una universidad. En ese tiempo solamente habían dos universidades que tenían psicología en Barranquilla. Hoy en día hay como 10. Y solamente había esas dos universidades en toda la costa atlántica. Es decir, no solamente había ni siquiera psicología en Cartagena y Santa Marta, ni en otras ciudades cercanas. Y bueno, habían dos facultades de psicología, una de la Universidad del Norte y otra de la Universidad Metropolitana. Yo estudié en la segunda. La segunda era conocida en esa época, en el año 93, comencé a estudiar yo psicología, era conocida por ser muy clínica. Y la primera, la norte, por ser muy organizacional. Habían énfasis, muy empresarial, muy organizacional. Yo estudié la énfasis clínico y había algo muy raro. El énfasis clínico, que era una universidad de ciencias de la salud, porque había medicina y otras odontología y otras carreras médicas y de la salud, y psicología estaba ahí, era rara porque había una formación muy fuerte en el currículo de psicoanálisis. No voy a decir todas las materias, pero había un alto porcentaje cuando digo alto, es más o menos un 30% de las materias psicoanalíticas. Eso es muy raro en Colombia, muy rarito. Pero esta universidad, ¿por qué? Porque parece ser que el decano de esa época era argentino, venía del exilio argentino de la última dictadura, a finales de los años 70 y comienzos de los años 80, a Colombia, y comenzaron a venir primero ellos con una formación muy freudiana, más por la línea de Pichón Rivière. eh, Eso daba cierto énfasis social a la cosa, en un psicoanálisis un poco social y algo político también, aunque no era muy marcado, pero algo de eso había. Y después llegaron los lacanianos, y también como que invitados puertos, como que algo pasaba ahí, llegaban. Los lacanianos llegaron a mediados de los años 80, por ahí a finales de los años 80, y después fueron mis profesores. Esos fueron mis profesores en los 90, del siglo pasado. Y hubo una corriente fuerte dentro del programa de psicología de ese psicoanálisis lacaniano. Ojo, aclaro, eso solamente pasaba en 3 o 4 universidades en Colombia. Solamente pasó. En la Universidad de Antioquia, en Medellín, hoy tiene su departamento de psicoanálisis, su maestría y su doctorado en psicoanálisis, que son el único doctorado de psicoanálisis que hay en Colombia es ese. Y en la Universidad Nacional de Colombia, que en Bogotá, que también se separa de psicología y funda su escuela de psicoanálisis, que hoy tiene una maestría en psicoanálisis. Son las únicas maestrías que hay en psicoanálisis en Colombia, solamente hay 2. En México hay como 50, pero aquí solamente hay 2 en Colombia. Además que el sistema universitario colombiano no permite que alguien funde una escuela. Solamente las universidades pueden hacer posgrados, solamente las universidades están facultadas para eso. Las universidades reconocidas, incluso. Entonces, por eso es que es tan difícil ser magíster y doctor en Colombia. Es muy difícil. Y hay muy pocos. Entonces, yo estudié en una de esas universidades, que es la Universidad Metropolitana de Barranquilla. Hoy en día ya no hay ese énfasis psicoanalítico, pero eran de los casos rarísimos en Colombia. Por eso digo, 3 o 4 universidades tenían ese énfasis. Y hoy en día solamente ya ninguna lo tiene. El psicoanálisis prácticamente no existe en la facultad de psicología en Colombia. No existe. A excepción de estas 2 escuelas. La Escuela de Psicoanálisis del Departamento de Psicoanálisis de la Universidad de Antioquia y la Escuela de Psicoanálisis de la Universidad Nacional. Los demás son materias, pero no pasan de 1 o 2 materias en todo el currículo
Yo soy profesor en una universidad donde solamente hay una materia de psicoanálisis, una en todo el currículo. Yo lo que doy son otras materias que he dado y en estos momentos doy electivas y esas cosas relacionadas con el psicoanálisis. Entonces, bueno, la pregunta personal es, ¿cómo yo llegué ahí? Bueno, yo venía de un interés por la literatura, la filosofía, algo, y en Barranquilla solamente había esas dos facultades de psicología, que eran universidades privadas. En la universidad pública no existía psicología, hoy en día tampoco existe. A pesar de ser la cuarta ciudad de Colombia, no existe psicología en la universidad pública. Y entonces, yo creí que no existía filosofía tampoco. Hoy sí en día sí existe, pero no existía en esa época. Y yo creí que lo más cercano a la psicología era a la filosofía era la psicología, creí. Estaba equivocado. Y me metí a estudiar psicología. Al principio no me gustó, no me gustó el énfasis ese biológico, y cuando yo comencé a leer a Freud, más o menos con el primero o segundo semestre ya, me interesó su forma de escribir, y además que Freud estaba interesado en el arte, cosa que a mí también me interesaba, y me metí a estudiar a Freud. Eso me llevó a la CAM, y después, bueno, y ahí voy. Eso fue hace más o menos 27 años, en el año 94, ya 28 creo. Sí. Bueno, también no he leído mucho así de Lacan y un poco de Freud, pero igual se acercan sus textos a la filosofía, ¿no? Te invita a reflexionar muchas cosas. También no he leído mucho de filosofía, pero creo que están un poco enlazadas porque te invitan a reflexionar. Y en cuanto a lo del psicoanálisis, de hecho, también aquí en Iztacala no es como tal especialistas, de hecho, Iztacala se caracteriza porque hay un poco más de conductismo y hay pocas materias de psicoanálisis, ¿no? Se maneja como práctica, por ejemplo, se escoge el ámbito y luego ya se escoge la teoría, ¿no? Y entonces se ve muy poco. Es, por ejemplo, yo estoy en organizacional y estoy en psicoanálisis y eso se relaciona y a mí me parece que, bueno, como le mencionaba, yo a veces no entiendo muchas cosas del psicoanálisis, pero me parece muy, muy, muy padre porque te invita a reflexionar no solamente en tu vida personal, sino que en tu entorno, ¿no? Entonces a mí me parece que podría ser algo relacionado también con la filosofía, porque está esta parte, ¿no? De pensar más allá, cosa que, bueno, yo en otras teorías no las veo. Y sí, pues a mí me gusta mucho el psicoanálisis e intento, pues ahí más o menos entenderle. Y he visto también unos videos de su canal. No sé si quiera invitar también a la audiencia a que vean su canal porque también es No, muy no, no. interesante. Mi canal no ha sido muy bueno. Último, voy a tener, ya dije que iba, este semestre quise darle un par a eso un poco, aunque he publicado un par de videos por ahí, porque, bueno, estaba terminando algunas cosas, escribiendo algunas cosas, además que me tocó publicar unos 3 libros, ya acabo de salir de último hace 15 un mes ya. Después tuve mi viaje a México, y entonces, bueno, pues ya voy a retomar el canal otra vez. Claro, Sí, un canal, ¿por qué nació ese canal? Yo veía que los youtubers estaban volviendo cada vez más famosos, y no por ser famosos, simplemente uno se queja mucho como académico que los muchachos no leen, que se la pasan viendo videos, que un montón de cosas raras. Entonces uno dice, pero bueno, acá, pero en vez de criticar esos espacios, ¿por qué no te metes ahí y ¿por qué no tratas de hacer intentar? algo? Sí, yo sé que eso no va a ser masivo, que no va a ser de millones de seguidores, pero el que quiera verlo lo ve. Incluso he estado pensando en cómo hacer unos videos mucho más cortos y mucho más animados, que estar hablando de algunos temas, algunas conferencias. La mayoría de videos son de conferencias y charlas. Sí, Yo creo que es hora también de cambiar y replantearse eso. Aunque eso no, de vez en cuando publicar una conferencia, no sí, una charla, sí, no está mal, pero yo creo que hay que utilizar las herramientas actuales para hablar de unos temas muy complejos, sí. Yo sé que no es fácil hablar de un concepto durante 2 minutos.
Mi hija me dice que lo máximo que puedo durar en TikTok es 1 minuto. Ese es el tiempo que mi hija de 9 años. Que videos de más de 1 minuto nadie ve, lo cual puede ser cierto. Entonces uno tiene que pensar cómo hacer en 1 minuto, Resumir. hablar de un tema complejo. Sí, eso es muy difícil, claro, pero ese es el reto. Ojo, eso, los TikTok y los videos y YouTube no van a reemplazar los libros, simplemente son otras No. maneras de llegar. Yo lo más seguro que si un muchacho que no sabe llega a un video de eso, podría interesarse por el libro en sí. Claro. Pero yo creo que a veces es una mala estrategia comenzar por el libro directamente. A ver, alguien que quiere interesarse por Lacan, ejemplo, ya que hablaste ahorita de él, toma un seminario de Lacan, los escritos de Lacan. La verdad que si, y si no tiene algo, un recorrido, cierto recorrido por la filosofía, por otras disciplinas, va a ser muy, 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 muy difícil que entienda algo. Sí. Porque las referencias que se usan ahí y el estilo de hablar y muchas cosas son un estilo que si uno no está acostumbrado a ciertas lecturas, a ciertos saberes, se le va a hacer casi como que una cosa demasiado compleja. Entonces yo creo que hay que buscar otros medios para que después poco a poco la gente pueda llegar, si quiere llegar, si no quiere llegar, bueno, no pasa nada, a ese saber. Pero yo sí creo que, a pesar que yo escribo libros y esas cosas, yo sí creo que el único saber no está en los libros en estos momentos, está en otros espacios también. Entonces, los libros nunca, no es que vayan a desaparecer, los escritos no van a desaparecer, los artículos no van a desaparecer, simplemente es, tienen unas ciertas personas que se interesan y después se meterán a ellos, pero no son la única vía. Exacto, sí. De hecho, luego hay unos conceptos que no entiendo y de hecho sí he consultado su canal y me parece también interesante que también hable sobre los conceptos y un poco por ejemplo, no solamente enfocarse en los libros, sino que ir adjuntando algunas informaciones, ¿no? Porque también resumir todo es imposible, ¿no? Como lo mencionaba, el psicoanálisis a mí me parece bastante amplio, bastante que pensar, bastante que analizar. Y justamente la siguiente pregunta es, ¿cómo como psicólogos en este ámbito de lo social y lo político, cuál es nuestro papel, ¿no? Relacionado también al psicoanálisis. Bueno, esa es una pregunta que puede causar controversia. No es fácil. Primero, yo soy psicólogo, es mi profesión y los psicólogos en general, desde cualquier incluso campo de aplicación, pero también desde cualquier teoría o enfoque, como quieran llamar, no, es muy difícil que se dediquen a los temas sociales y políticos. Un poco más a lo social, pero los temas políticos sí, nada, casi nada, de eso casi no hay en el mundo de la psicología, en cualquiera de sus campos o sus teorías. Es como un campo como que muy vedado para los mismos psicólogos y psicólogas. Y eso tiene una explicación histórica. Parece ser que en su afán de ser ciencia, la psicología creyó que los temas políticos no eran un tema de interés, o en equivocado estaban, pero bueno, y dos, es, en ese ideal de ciencia, eso, creer que meterse en un tema político es un tema de no neutralidad, y siempre como que el psicólogo siempre que ha querido en una postura, porque es una postura imaginaria, sí, de creer que la neutralidad científica es no meterse en temas políticos ni comprometerse. Yo creo que llevó a pensar que si un psicólogo se metía por ahí, no podía ser ni científico, ni neutral, ni objetivo, ni esas cosas. Y eso trajo unos problemas que ahora mismo estamos viviendo cuando una disciplina que podría aportar mucho a los temas políticos tan complejos que hay en Latinoamérica y en el mundo, y México y Colombia no se exceptúan de eso, no, hay pocos casos de psicología política. Ahora, desde el psicoanálisis, mucho menos todavía. El psicoanálisis se cree, lo poco que hay de psicoanálisis en Colombia, por lo menos, se cree que los psicólogos, más bien los psicoanalistas que hacen su práctica, creen que están alejados de los temas políticos, porque es una práctica clínica, solamente atender pacientes, y esa ha sido otra controversia. No solamente en campo de la psicología es muy limitado en los temas de la psicología política,
sino en los mismos temas psicoanalíticos, todavía mucho más, he sentido yo. Ojo, sí hay ciertos autores, sí hay unas referencias mundiales y latinoamericanas también, pero son muy pocas. Incluso yo, mis viajes a México ha sido para unirme con las pocas personas que también trabajan eso allá en México. Y hemos hecho algunas cosas en conjunto. Y también mi idea es, en estos viajes en Latinoamérica, en Brasil, sobre todo, Argentina, Chile, ha sido un poco como que ver quiénes trabajan desde el psicoanálisis en los temas políticos. Y sí, sí hay, no son muchos, pero sí cada vez uno se encuentra más y gente haciendo unos trabajos muy interesantes. Entonces, sí es cierto, no es muy común, no es un tema común que uno desde el psicoanálisis o la misma psicología se interese por los temas políticos. Sí, doctor. De hecho, yo cuando leí, a mí también me sorprendió demasiado esta relación, ¿no? Y me di a la tarea, de hecho, a buscar uno de sus artículos llamado Subjetividad, Salud Mental y Neoliberalismo en las políticas públicas de salud en Colombia. Usted menciona que la salud mental podría ser un indicador de lo político, lo económico y lo Sí, social. ¿Nos podría comentar estoy algo seguro de sobre eso. la relación? Sí, de hecho, nos Estoy seguro podría... de eso, eso es indudable. Es más, mi pregunta más bien no es por qué no se ha hecho esa relación. Porque, a ver, primero que todo, esto Curioso. es un llamado para todos los psicólogos y psicólogas, pero también a todas estas personas que trabajan en campus, sí, que no solamente hay psicólogos y psicólogas, sino hay otras disciplinas. Esto primero que todo es lo que tenemos que comenzar a pensar, es a ver, el concepto de salud mental es controversial, pero vamos a dejarlo ahí, no vamos a discutir eso ahora. Es un Ok. término que tiene demasiados cuestionamientos, pero ese no es el tema de hoy. Más bien el tema importante, eso es, vamos a, que en el tema de salud mental, ese tema de la llamada salud mental, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es quitar, cuestionar, criticar, reflexionar y tratar de plantear un modelo diferente al modelo biomédico. Lo primero que hay que hacer, quitarnos de encima el modelo biomédico. Dos, creer que el modelo biomédico es el que único que tiene una verdad, cuando ya vemos que hay muchos trabajos que han debatido el modelo biomédico en salud mental, sobre todo. Es decir, hay demasiado cuestionamiento para seguir ese modelo. ¿Por qué digo esto? Porque todavía en Colombia, no sé si en México, me imagino que sí, lo poco que sé también de México, es que se cree que la única verdad de los trastornos mentales, los llamados trastornos mentales, que es otro término que también hay que cuestionar, pero bueno, vamos a dejarlo ahí eh, para no entrar en esos detalles, la tiene el psiquiatra. Yo no sé de dónde sacaron esa idea loca, en serio. Y cuando digo loca es no, una idea un poco que no tiene, eh, una idea que uno no sabe, es prácticamente obedece una ideología, porque eh, en verdad, si hay alguien que no puede dar cuenta, o una profesión, un saber que no puede dar cuenta muy bien sobre algún trastorno mental, es la propia medicina. La medicina tiene pocas elaboraciones teóricas para dar cuenta de eso. Lo máximo que hacen los médicos, y en el caso de los psiquiatras, es medicar, porque ellos solamente se obedecen a ese modelo de hay un síntoma y hay una pastilla que muchos ni siquiera saben cómo funciona. Muchos médicos, cuando digo muchos, son los mismos médicos. Ellos creen unas teorías que están todavía también muy cuestionables, que si se le da tal pastilla se disminuye un delirio o se disminuye tal cosa o se mejora cierta sintomatología depresiva y así sucesivamente. Y uno se Pero da cuenta que, provocan otras también, ¿no? y además basada en una cosa que yo en ese texto que tú mencionaste ahorita, pero también ese texto hace parte de un libro que se llama Ajá. Ideología de Salud Mental en Colombia. Es un libro publicado que se puede descargar incluso en la página, hay una página que se puede descargar. En la mayoría de mis libros, últimos libros, se pueden descargar todos. Ay, Lo que si yo nos podría planteo ahí, pasar el link, profesor. y ahorita Para... lo paso, además, ahorita paso el link, creo que en el chat, a ver si descanso a pasarlo. Perfecto. Eh, y lo que yo veo es que está, primero, ejemplo, el tema de la depresión y la ansiedad se sostienen con una teoría muy debatible, muy controversial. Ha tenido muchas críticas de muchos investigadores en el mundo, que es el famoso, la teoría del equilibrio bioquímico, los famosos neurotransmisores.
como a la serotonina y a la dopamina. Miren, yo he tratado de debatir eso, traer un cuestionamiento sobre eso, y con investigaciones serias que se han hecho gente en universidades prestigiosas, si queremos nombrar prestigios y títulos y gente investigando en esas universidades prestigiosas del mundo, gente ha hecho investigaciones sobre eso y ha dicho que eso es un mito. El mito de los neurotransmisores es un mito en el campo de la salud mental, que no hay ninguna investigación que compruebe que eso es cierto completamente. Que si la depresión es causada por un defecto de serotonina, eso no hay manera de comprobarlo. Entonces, cuando uno hace ese cuestionamiento, parece como que no hay una respuesta de, bueno, vamos a debatir esto seriamente con investigaciones, no. Y siempre dicen lo mismo, que eso está comprobado, pues nadie sabe quién lo comprobó, nadie sabe cuáles son las investigaciones que han comprobado eso, nadie sabe ni siquiera quiénes son los autores que han investigado eso, nada. Entonces yo creo que mucho de las intervenciones en el campo de la salud mental, basado en el modelo biomédico, son una especie de ideologías. Están basados en una especie de ideologías que responden a esas cuestiones ideológicas. Lo peor no es eso. Lo peor que esa ideología está circunscrita a lo que llaman el capitalismo neoliberal. Porque parece ser que eso se ha sostenido gracias a las farmacéuticas que han hecho una inmensa publicidad, un inmenso lobby para sostener que eso es cierto y que las pastillas ayudan a regular el desbalance bioquímico en estos pacientes. Bueno, y lo peor de lo peor es que los psicólogos sostienen esas prácticas. Eso es lo peor de lo peor. Entonces uno no entiende por qué los psicólogos, entre esos en los campos disciplinares, sostienen ese mito. Claro, sostienen ese mito porque muchos psicólogos creen que en su afán de ser ciencia, en su afán de creer que la ciencia es un asunto material concreto, creen que todo el problema es un problema de cerebros. La mente es el cerebro. Además que hacen la relación directa entre cerebro y mente, lo cual es en los últimos 30, 40 años, ha sido como que el caballito de batalla de la psicología en el mundo y en Latinoamérica también. Y México y Colombia no se han podido también desligar de eso. Entonces los psicólogos, que son ahora los mayores científicos del mundo, supuestamente se basan en en lo neuro. Lo neuro, y una manera de explicar la depresión y la ansiedad es esa manera de explicar. Sí, muy controversial, ¿no? Hasta de hecho hay una rama de la psicología que es neuropsicología, ¿no? Donde habla sobre estas cosas que nos menciona también. Y bueno, yo espero que no nos deje con la duda y con la intriga de respondernos qué es la salud mental. No, para mí, primero que el término mente, yo creo que no se debe usar. La mente es la traducción de mind en inglés. Mente, casi siempre que se menciona mente, los anglosajones lo que han hecho es llevarlo primero a la conciencia, y una conciencia más o menos cerebral o biológica. Ese es el problema del concepto mente. Y el problema del concepto de salud, creo que también es un concepto muy... Pero vamos a creer que es salud, y yo la llamaría más bien salud subjetiva. Porque yo creo que el principal problema para mí de la psicología es un tema subjetivo. En eso no solamente me baso en el psicoanálisis, ¿sí? El psicoanálisis habla de un sujeto, de su subjetividad, sino que también me baso en un psicólogo que era un vygotsquiano, un seguidor de Vygotsky, que es que era el filósofo cubano Fernando González Rey. Fernando González Rey planteaba que el principal tema en la psicología debía ser la subjetividad. Lo que pasa es que eso es muy controversial porque se ha vendido la idea que la psicología es una disciplina objetiva y que trabaja la objetividad. Y trabaja la subjetividad es un asunto que no debería incluso negarse en la psicología. En los docentes en los programas de psicología en Colombia dicen a los estudiantes que no sean subjetivos sino objetivos. Imagínense, entonces plantear que la subjetividad es la principal categoría de estudio de la psicología sería ir en contra de todo eso que se ha enseñado durante mucho tiempo en las facultades de psicología. Entonces yo le llamaría más, incluso basados en eso, yo planteo, no solamente yo, con otros autores, planteo que la depresión no es un asunto de serotoninas, ni dopaminas, ni nada, ni un neurotransmisor, ni nada. Es la respuesta subjetiva a todos los
a no poder alcanzar los ideales imperantes en el capitalismo neoliberal, sobre todo en los últimos 40 años. Antes, bueno, eran otros imperativos, pero miren que no es por nada que la depresión se ha disparado en los últimos 40, 50 años. Y qué casualidad hay que se ha disparado cuando el, el, el marco reinante socialmente, económico-político, es el capitalismo neoliberal. Entonces, en una sociedad donde los imperativos del capitalismo neoliberal son éxito, triunfo, ser emprendedor, ser el mejor, ser el mundo más allá, tú eres el dueño de tu destino, todas esas cosas que también son auspiciadas por la psicología y por las prácticas de autoayuda, ahora el día del coach, todo eso diciendo eso, la respuesta subjetiva es no puedo. No, la respuesta subjetiva es no puedo, es la depresión más bien. ¿Por qué? Porque ya sabemos que en ese capitalismo neoliberal no todos pueden triunfar. Es más, muy pocos pueden triunfar. Hay unos cuantos que triunfan, los demás fracasan. Entonces, la respuesta subjetiva al fracaso, a no poder alcanzar esos ideales, es la depresión, la ansiedad, el consumo de sustancias psicoactivas y otras cosas más. Eso es. Interesante, doctor. Pero eso no es mío. A ver, yo lo tomo de dónde. Eso lo dice de cierta manera Byung-Chul Han, el famoso filósofo coreano que ahora está de moda, pero también lo han dicho Franco Velardi, en el psicoanálisis lo han dicho varios, incluso hasta mismo Freud lo había dicho de cierta manera. No es algo que me estoy inventando yo. Claro, plantearse esto en una formación psicológica o en una formación de salud mental, así como se llama, sería muy controversial. ¿Por qué? Porque, a ver, primero cuestionaría el modelo biomédico. Dos, cuestionaría otro modelo, que es el modelo individualista de la psicología, porque la psicología que nos ha enseñado, sobre todo la que viene de Estados Unidos, es individualista. Y tercero, esto ya sería lo más controversial, cuestionaría el mismo modelo económico-político llamado neoliberalismo o capitalismo neoliberal. Entonces, y la psicología, como no está interesada en la política, no se va a meter en esa discusión, tampoco se va a meter con su fundamento que es el individualismo y tampoco con su mayor aliado o ideal del modelo biomédico, porque eso le da cierto sustento científico. Entonces, creer en estas hipótesis que yo estoy planteando no sería posible para la mayoría de psicólogos o psicólogas en ese tipo de formación. Exacto, ¿no? A mí me llama la atención mucho lo subjetivo. Igual sí lo menciona Freud en también el malestar de la cultura, también lo menciona algo así, ¿no? Me parece que creo que es como el capítulo 7 donde todo está el super yo y nosotros vamos creando como que estas reglas a partir de nuestro entorno, ¿no? Y es por eso que fracasamos y la salud mental resulta ser subjetiva. Sí, muy interesante. Porque tú acabas de decir algo teórico en el psicoanálisis, el super yo, contrario a lo que se piensa comúnmente, los poquitos que saben de psicoanálisis, el super yo es una instancia moral, sí, pero con un problema, que está hecha de ideales. El super yo se construyó mediante ideales de la sociedad de una época determinada. Los ideales de esta época determinada son los ideales del capitalismo neoliberal, que es el triunfo, es el éxito, es el ser el mejor, y eso es lo que le va a ordenar al yo cumplir. El yo va a intentar, porque es la parte, según Freud, que trata de identificarse por medio de identificaciones, llegar a un lugar y cumplir esos mandatos superyoicos, pero ¿qué va a pasar? Que esos mandatos superyoicos son imposibles de alcanzar y cumplir, porque cuando tú intentas alcanzar algo, siempre te pide más, y siempre te pide más. Es como el ejemplo que cuando uno tiene un auto, un coche, como dicen ustedes, te compras un coche sencillo, una vez que lo tengas, ya quieres un coche más grande, más lujoso. Y si te compras el coche más grande, más lujoso, vas a querer otro mejor todavía. Y así nunca va a ser, nunca se va a terminar. En ese camino te vas reventando. Yo se va reventando porque para conseguir eso necesita más esfuerzo. Y ese esfuerzo necesita trabajar más, buscar más plata, hacer más cosas. Y en ese camino, ese yo se va, es como si se fuera acabando, por ahí, agotando, como dice Chuhan. Se va agotando, llega un momento que no puede más. La respuesta subjetiva puede ser la depresión. Exacto.
Y nos surgen, bueno, en lo particular me surgen bastantes preguntas existenciales, ¿no? Y de hecho lo voy a enlazar con la siguiente pregunta, que es acerca de su libro. El título es Psicoanálisis y subalteridad, arte, cultura popular y subversión. Hace una pregunta bastante interesante y me parece que es retórica el quiénes somos. ¿Nos podría comentar al respecto, doctor, por favor? Ese fue un libro que publiqué en el 2020, 21, no, 2020, a finales del 2020. Y yo he pensado, yo he pensado que el psicoanálisis en los contextos latinoamericanos no debe ser copiado tampoco de un modelo francés, en el caso del psicoanálisis lacaniano, pero tampoco un modelo gringo o inglés, como en el caso del psicoanálisis ortodoxo. Yo creo que hay que pensar, es un psicoanálisis más para nosotros. Y cuando digo nosotros, hablamos de los contextos latinoamericanos, México, Colombia y otros países, tratando de pensar nuestras problemáticas de esos sujetos en estos contextos. Y la problemática de nuestros contextos son violencia, pobreza, en el caso de Colombia, desplazamiento, narcotráfico, en el caso de Colombia y México, bueno, y otras cosas más. De eso se, y un psicoanálisis no hecho para una élite, ese es el problema, el psicoanálisis también se ha asociado, que es una práctica costosa, lo cual es cierto en la mayoría de casos, una práctica costosa para gente de cierto nivel social y económico. Yo creo que hay que pensar en un psicoanálisis más para esos subalternos, esos que han estado, los que han estado de cierta manera excluidos de esas lógicas sociales imperantes. Y ese es el futuro del psicoanálisis, para mí, en estos contextos latinoamericanos. Y por eso el psicoanálisis desde la subalternidad. En mi último libro, ya no hablo de la subalternidad, no es que me he olvidado de la subalternidad, lo planteo como un psicoanálisis abigarrado, es lo que planteo yo. Un psicoanálisis que no tiene una pureza, siempre un psicoanálisis mezclado. Cuando digo mezclado es mezclado en el sentido que no es puro, sino que es una práctica que se hace en estos contextos, Colombia, incluso contextos de pobreza, exclusión, violencia y de esas cosas. Sí, doctor, muy, muy interesante. Y de hecho, bueno, yo leí el libro, su libro, y también a mí me surgió una pregunta bastante existencial, diría yo también. ¿Cómo es que podríamos vivir o cómo hacer de nuestra vida un propio arte? Bueno, eso es una cosa que yo planteo ahí, el arte de vivir. Me acordé un poco, yo también tengo cierta influencia de Foucault. Él hablaba de las prácticas espirituales, estas prácticas espirituales en su seminario sobre la hermenéutica del sujeto, y pensaba en un psicoanálisis en esas prácticas espirituales que construyera, que el fin no fuera ser ni normal, ni sano, por eso que esa cuestión de salud es controversial, sino el fin de un psicoanálisis sería que cada quien construyera un modo de existencia como un arte de vivir. Ya. Eh, eh, Ese es más o menos lo que yo pensaría con eso que acabas de plantear. Eso no implica que sea bueno, malo, mejor, nada. Simplemente cada quien buscaría su forma de existir desde ahí, desde esa lógica como un arte de vivir, un arte de asistencia. Eh, pero bueno, eso iría en contra, yo sé que plantear esto iría en contra de los ideales, porque se plantea que, que el fin de una terapia o cualquier terapia debería ser que la gente sea mejor, sea más feliz, sea todas esas categorías que se inventan, que están en boga, que se inventaron ahora. Cuando digo que se inventan, no es que antes no existían, sino que ahora la convirtieron en las categorías principales, ser feliz suena así como una cuestión de ser individualmente, estar, es como si uno fuera un individuo que no necesitara de nadie, sino autosuficiente, los famosos autos que trabaja la psicología, autosuficiente, autónomo, como si no necesitaras a nadie. Eh, por eso que no creen en el amor, no creen en los vínculos, hablando de la primera pregunta hace un rato, no hay necesidad de vínculos, simplemente yo soy autosuficiente y con que gane cierta plata puedo vivir solo, tener una mascota, llámese como se llame, y creer que no creen en amor, sino en las relaciones de conveniencia que de vez en cuando me satisfacen mi narcisismo o algo así.
Sí, estos ideales, ¿no? Que también vemos principalmente vinculándolo con los videos de TikTok, en lo que hablábamos hace un momento, que te dicen, ¿no? Pues si haces esto, ya vas a ser feliz. Si tienes una mascota, vas a ser feliz, ¿no? Como que no experimentamos nuestra propia subjetividad para vivir una vida de arte, ¿no? Como también lo mencionaba, doctor. Y de hecho, regresando a la época actual de la pandemia, ¿cuáles han sido los principales efectos psicosociales de la pandemia? ¿Cómo la pandemia ha afectado la subjetividad, la salud mental y la subversión de los seres humanos? A mí me intriga bastante esta pregunta, porque o es obvio que nos afecta, ¿no? No, sí, yo creo que los efectos de la pandemia, tú creo que lo has planteado otra vez, volvemos a la pandemia nos, de cierta manera, nos desvinculó, pero mira qué curioso, la pandemia si bien nos desvinculó de cierta manera, también algunos, no todos, nos permitió pensar que si no hacemos colectivos no podemos salir adelante. Es decir, no, igual te podías aislar mil veces en tu casa, pero igual tenías que salir en un momento. Y salir en un momento significaba, si el otro no se cuidaba, tú te podías cuidar todo lo que quisieras, pero si el otro no te cuidaba, tú te podías infectar también. Entonces, también nos ayuda a pensar que sin la fuerza colectiva no puede haber un futuro. Exacto. Sí, sí. Sí, doctor. Y también volviendo también a su experiencia de docente, desde el psicoanálisis, ¿cómo la describiría? No, yo soy un docente. Eh, yo creo que mi experiencia como docente yo puedo plantearle como alguien que trata de mostrar una reflexión sobre unas temáticas determinadas. En este caso sería el psicoanálisis con otras disciplinas como la filosofía, la sociología o las ciencias sociales en general, pensando cómo, cómo construir un mundo mejor, no para algunos, sino tampoco para todos, pero sí para una gran mayoría. Y desde su enfoque de investigador, como lo habíamos mencionado, usted tiene una gran trayectoria. Igual desde este enfoque, ¿cómo es su experiencia? Es muy difícil investigar en Colombia y creo que en estos países también latinoamericanos. Es muy difícil, las herramientas que tenemos son muy pocas. No solamente estoy hablando de plata o tiempo, muy pocas. Además, no es que la investigación sea muy valorada en estos países. El tiempo para investigar no es muy valorado tampoco. Ejemplo, vamos a discutir sobre la conveniencia o no de ciertos modelos para la salud mental. Eso no se discute. Eh, Simplemente se hace ya y lo que más convenga a ciertos intereses económicos y políticos es lo que se hace. Y uno puede decir un millón de veces que no, que hay investigaciones, que hay trabajos que han dicho que eso no es lo más adecuado, pero uno poco o nada puede hacer sobre eso o influenciar sobre las políticas públicas. Mientras no haya unos gobernantes y unas políticas que intenten escuchar estas cosas, uno va a ser alguien solo hablando solo, más o menos algo así. Sí, y de hecho nos comentaba también que ha tenido experiencias en América Latina y cómo es que el psicoanálisis actualmente se aplica en estos países, en América, en toda América Latina. El psicoanálisis en Colombia es poco o nada. En otros países como Argentina sí es mucho más fuerte por su tradición en la psicología. Incluso durante mucho tiempo la teoría dominante fue el psicoanálisis en la psicología. Eso ha ido cambiando en los últimos años, pero todavía sigue siendo algo dominante. En Colombia no, yo creo que los países que se salen de Latinoamérica de esa lógica son Argentina, Uruguay, algo Brasil con sus diferencias, Chile algo también, y ya, para de contar. De ahí hacia arriba, hasta México, el dominio lo que llaman ahora cognitivo-conductual es prácticamente total, o casi total, más bien. Perfecto, doctor. Sí. Y bueno, desde su perspectiva o desde su opinión, ¿cuáles son los retos no solo del psicoanálisis, sino de como psicólogos, la psicología en América Latina?
¿Mm? ¿Cómo son los Otra vez, no retos? te, Ay, disculpe, no doctor. escuché. Desde su opinión, ¿cuáles son las perspectivas y los retos de la psicología en América Latina? No solo del psicoanálisis, sino como No, psicólogo. yo creo que, no, lo que estamos hablando acá hoy, precisamente tratar de pensar en estos contextos latinoamericanos con todos sus fenómenos y problemáticas, tratar de ver cómo se transforma eso desde las mismas subjetividades también para transformar una realidad. Ese es el mayor reto. Yo sé que no puede ser un reto para un europeo, puede ser, no sé, dudo mucho que, pero bueno, puede ser, eh, porque, ¿por qué? Nuestras realidades son demasiado complejas y muy sufrientes. Es decir, la mayoría de sujetos que están inmersos en estas realidades sufren, padecen. Eh, y cuando digo la mayoría, es la mayoría. Es decir, son muy pocos los privilegiados que pueden decir que están bien en estas realidades. Muy pocos pueden decir eso. Es más, yo me atrevería a decir que casi ninguno puede decirlo porque nadie, por mucho que tú estés muy bien, si a tu alrededor todo el mundo anda mal, no sé cómo es la manera de andar bien así. Pero bueno, vamos a suponer que haya unas personas que sí. Eh, pero la inmensa mayoría no. Entonces, el gran reto de la psicología es cómo pensar, analizar y después cómo hacer para transformar esas realidades en y esos sujetos en esas realidades. Ese es el mayor reto. Y precisamente enlazada a esta pregunta, también un consejo o pues, sí, ¿qué consejo les daría a los psicólogos en formación actualmente? No eso de que traten de pensar cómo desde las teorías, pero también desde las prácticas, transformar eso. Ese es el El gran principal reto para esas reto. formaciones. Sí, Sí, y en América Latina, ¿no? sí. Pues hasta aquí tenemos las preguntas, doctor. No sé si algo que le gustaría agregar o algo que usted considere conveniente expresar, doctor. No, muchas gracias por la invitación, más bien, por este espacio, esta casi hora que llevamos ya. Sí, Espero que estas divagaciones mías eh, sirvan cuando digo que sirvan para algo, para pensar sobre estas prácticas psicológicas en general. Ojalá sirvan para eso, para pensar, reflexionar. Y eso, el reto de eso es cómo podemos transformar esto. Yo creo que no podemos seguir así, eso también lo pienso yo. Uno ve estas realidades cada día mucho más avasallantes, es decir, y ese es el problema, mucha gente vive muy mal. Cuando digo muy mal, vive padeciendo, sufriendo. exacto, sí. Y nos gustaría que nos pasara el link para ponerlo en la Mira, cajita de espérate ahí, si descripción. quieren esperar unos segundos, espera, ya Claro, lo veo, vamos a ver claro si lo que puedo sí, buscar doctor, enseguida. para enriquecernos de sus libros y también de su canal de YouTube. Igual en la cajita de descripción lo voy a estar poniendo para que nuestros, Ya lo estoy eh, buscando, espérate ahí, nues- ya. sí, nuestra audiencia también vaya a ver sus videos, su canal de YouTube. Esto ¿cómo se transmite? Después de todo. Entonces, Si quiere, usted, ajá, me lo pasa aquí en chat, igual se ya lo aquí está. espero. En este dando mis últimos libros, ya todos se pueden descargar, todos. Ahí. Perfecto, doctor. Igual yo este link lo voy a poner abajo en la descripción, en la cajita de descripción, para quien guste descargar los libros del doctor. Y también voy a poner su link de su canal para que vayan a ver sus videos. Y pues es un gusto, doctor. Nuevamente le agradezco mucho el tiempo que nos ha brindado el día de hoy. Sus aportaciones son muy, muy valiosas. Y a nombre del proyecto de psicología en América Latina, le agradecemos su servidora Paola Lourdes Cruz Rojo. Me despido y pues agradezco su atención a todos los que nos vieron y escucharon. Buen día. Muchísimas No, a ti gracias. por esta invitación y bueno, nos vemos. Gracias por este espacio. Muchas gracias, doctor. Bueno, hasta luego.